El Thunder es campeón de la NBA y los Pacers no salen de su maldición. El Madrid tuvo carácter y calidad para ganar aún estando contra la pared en el Mundial de Clubes. El City y la Juve a ritmo de aplanadoras se citan para ser el primero del grupo en el último partido. Y Kevin Durant tiene nueva casa en la NBA. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Siempre es difícil hacer cortita y al pie los lunes, porque hay mucho por repasar todo el fin de semana. Pero antes de comenzar quiero avisarles a muchos de ustedes que siguen este espacio en YouTube. Algunos ya lo están escuchando en otras plataformas, que estamos, cortita y al pie está en Spotify y también está en Apple Podcasts. Así que si venían siguiendo cortita y al pie aquí en YouTube, también pueden hacerlo en esas plataformas de audio. En el caso de Spotify se puede ver y escuchar al mismo tiempo, o se puede solamente escuchar, si es lo que quieren. Así que ya estamos. Desde la semana pasada, Cortita y al Pie está en ambas plataformas de podcast y también aquí en YouTube. Algo que comenzó como un video, un contenido que yo quería hacer con cierta frecuencia en la semana y que se ha convertido realmente en un podcast porque ustedes mandan sus comentarios, me nutro de eso y me encanta este repaso de las 4 o 5 notas que yo considero más interesantes del deporte en el día. Y de lunes a viernes me gusta acompañarlos a todos ustedes en alguna actividad mientras escuchan este resumen y este ángulo distinto que yo les quiero prestar desde mi lado. A la gente que se ha suscrito al canal de YouTube, mil gracias. Espero que siga creciendo para poder hacer más contenido. Y bueno, voy a empezar de una vez, porque cortita y al pie creo que va a ser más bien un pelota larga y al espacio. Hay mucho por repasar. Pero voy a empezar en la NBA, porque concluyó la final de la NBA, Oklahoma City Thunder campeón de la NBA. Yo había dicho cuando inició la serie, viendo el primer cuarto de ese juego 1, pensé que Oklahoma iba a barrer a Indiana. Estaba equivocadísimo, la serie terminó en 7 juegos y qué drama en este séptimo juego. Pero antes de tocar ese tema, solo recordar que Oklahoma estuvo en unas finales de la NBA en 2012 contra aquel hit de Bosh, de Wade y por supuesto de LeBron James. Las perdió. Un Oklahoma que llegó a tener en su equipo, en aquel equipo, a James Harden, a Kevin Durant, ya voy a hablar de Durant un poquito más adelante en este espacio, a Russell Westbrook, a Serge Ibaka, todos en plenitud de condiciones y no pudo ser campeón con ese equipo. Y 13 años después es campeón de una manera completamente, diferente y no tan diferente. Y ya voy a tocar también ese tema, pero vale la pena recordar que Oklahoma e Indiana hace 2 años, en los playoffs de 2023, ni siquiera entraron en los playoffs. Oklahoma se quedó en el play-in, los Pacers se quedaron afuera. Y 2 años después protagonizan la final y Oklahoma es campeón. El drama vino en el primer cuarto. Si recuerdan, en el juego 6, Tyrese Haliburton era duda porque tenía en inglés, calf strain, que es como una distensión de la pantorrilla derecha. Y apareció, jugó unos minutos nada más. Su equipo no lo necesitó en el final del partido porque Indiana se comió a Oklahoma en ese juego, al punto que en el último cuarto Oklahoma ni siquiera sacó a los titulares, puso a la banca directamente para esos últimos 12 minutos. Bueno, con un par de días de descanso, en teoría la preocupación se levantaba sobre Tyrese Haliburton, pero apenas en unos minutos del primer cuarto, después de haber anotado ya 3 triples y arrancar muy bien, Haliburton se rompe el tendón de Aquiles. Ayer en la transmisión de ESPN o de ABC, nadie quería decirlo como tal, pero la imagen es brutal. Si uno ve la imagen, se nota cómo se desprende el músculo de la pantorrilla. A mí me pasó romperme el tendón de Aquiles, así que lo tengo bien claro. El tendón une básicamente ese músculo de la pantorrilla al talón y cuando se rompe, ese músculo se mueve. Y en esa imagen cercana se ve como Tyrese, que quiere hacer una finta y arrancar, apoya todo el peso del cuerpo ahí en ese músculo y en el tendón, evidentemente, y se rompe. En la transmisión solo se limitaron a decir lesión en la parte baja de la pierna, pero se rompe el tendón de Aquiles. Qué triste final para un jugador que había sido el más destacado de los playoffs por los momentos dramáticos que tuvo. A partir de ahí, lo sorprendente es que Indiana se mantuvo en la pelea y prácticamente terminó igualado esa primera mitad, pero en el tercer cuarto se decidió todo. En el tercer cuarto, 18 puntos sobre pérdidas de balón de Indiana sacó el equipo de Oklahoma, que apretó su defensiva, que fue realmente lo que les llevó a ser el mejor equipo de la temporada regular, lo que les llevó también tan lejos en estos playoffs, a levantar una serie contra Denver y a dominar en este juego a los Pacers y
haberlo hecho también en aquel juego 5, clave para el equipo de Oklahoma. MVP, Shai Gilgeous-Alexander, el más regular de todos, algo que no se puede decir, por ejemplo, de Tyrese Haliburton, que, insisto, la imagen de rabia que tenía llorando sobre el parqué, apenas se da cuenta que lo que tiene es una rotura de tendón de Aquiles, es devastador. Pero bueno, Tyrese Haliburton no había sido un jugador consistente en la serie, más allá de aquellas heroicas del juego 1. Yo creo que ni siquiera hubiera sido MVP, dependiendo de lo que pasara en este séptimo juego, evidentemente, pero creo que Pascal Siakam tenía hasta mejores oportunidades. Del lado ofensivo de Oklahoma, bueno, Shai Gilgeous, 29 puntos, 12 asistencias en ese juego 7, 5 rebotes, le dieron el MVP de la temporada regular. Ya hice un video sobre ese tema, para mí era Nikola Jokic, pero lo logra Oklahoma con un equipo que ni siquiera fue a cambiar por una figura, al revés. Shai Gilgeous-Alexander llegó al regazo de Oklahoma porque los Clippers estaban desesperados en conseguirle una pareja a Kawhi Leonard cuando lo estaban convenciendo para venir, y se llevaron a Paul George de Oklahoma, y a cambio llegó Shai Gilgeous-Alexander, y a partir de ahí algunos picks de draft que utilizó muy bien Oklahoma para construir este roster, con Chet Holmgren, con Jalen Williams, Alex Caruso, que jugó un papel importantísimo, Lou Dort, defensivamente hablando, importantísimo para este equipo. Pero yo resalto eso, Oklahoma e Indiana ni siquiera estuvieron en los playoffs de 2023 y hoy son campeones. En 2021, por ejemplo, Milwaukee y los Suns protagonizaron la final. Milwaukee se fue en la primera ronda en este playoff, con Giannis todavía allí. Y los Suns ni siquiera clasificaron a playoffs. Así de cambiante ha sido la NBA en los últimos años. Pero Oklahoma, justo campeón, no hay nada que reprocharle. A mí me faltó algo en la final, honestamente. No sé si es que estaba acostumbrado a las finales con grandes estrellas, bien sea Jokic, bien sea Doncic, bien sea LeBron, Steph, hasta Jaylen Brown, Jason Tatum. No sé, algo me faltó. Pero fue una linda final, 7 juegos. Lástima que el séptimo juego empezara con ese drama y evidentemente pusiera ya en una desventaja muy grande a los Pacers. Sigo con el Mundial de Clubes. Segunda presentación del Real Madrid después de ese empate en la primera jornada que dejó muchas dudas en ese partido disputado en Miami. Ahora se fue a Charlotte a enfrentar al Pachuca, el equipo mexicano que había sido campeón de CONCACAF, que tiene el venezolano Salomón Rondón, para mí uno de los mejores del partido del lado de Pachuca. Pero aquí se notó una diferencia abismal de niveles. Y lo digo porque empieza el partido y buena parte de esa diferencia pasa por una palabra, y creo que Rondón la dijo en la zona mixta después del partido, que es contundencia. No la tuvo el Pachuca, le sobró al Real Madrid. Un partido que al minuto 6 parecía quedar marcado por la expulsión de Asensio en una jugada, justo una pelota larga para Rondón a la espalda de Asensio, y Asensio creo que tenía otros recursos y termina jalando al venezolano descaradamente antes de entrar al área, y es la típica, ¿no? Si esperas unos metros más y te la juegas de otra manera, te marcan el penal, que es más probable que te anoten el gol, pero no te expulsan. Bueno, Asensio, entre comillas, se hizo expulsar. El tiro libre no lo convirtió Pachuca, que después tuvo otras 2 ocasiones muy claras. Rondón filtra una pelota para Kennedy muy buena. Después llega otro disparo de Kennedy rebotado y un remate más que tapa Courtois. Courtois fue la figura de este partido, eso también hay que decirlo, pero el Madrid termina ganando 3-1, un partido en el que estuvo durante 84 minutos, más los descuentos, con un hombre menos en la cancha, en un clima complicado en Charlotte, con mucho calor, con mucha humedad. Yo creo que eso hay que marcárselo al Madrid. El Madrid de Xabi Alonso en esta segunda jornada mostró carácter, sobre todo. Hizo una sola modificación, lo cual habla bien del plan original de Xabi Alonso. Tiene confianza en lo que tiene, más allá del tema de las lesiones, y que no está todavía disponible Mbappé. Puso a Arda Güler en vez de Rodrigo, que da la impresión, empieza la etapa Xabi Alonso y da la impresión que Rodrigo va a ser el primer damnificado, así como era con Ancelotti. Siempre el primer cambio cuando había que sacar a alguien de arriba era Rodrigo, y parece que con Xabi Alonso va a pasar lo mismo. El Madrid tuvo contundencia. Esa es la realidad. En lo que se descuidó Pachuca, llegó a esa jugada con un taconcito incluido de Gonzalo García, que es una grata noticia ahí en la punta, y el Bellingham goleador, ese que tiene que recuperar Xabi Alonso. Yo decía el otro día, a mí me gusta más cuando juega de media punta Bellingham, pero en este partido, jugando en la misma posición en la que lo puso en el primero, mediocampista por la izquierda,
tuvo esa sensación de oportunidad, fue al frente, una pelota que no era para él, un balón que me parece que era para Vinicius, él lo ataca, él se va hasta el área, define y ahí le abre el camino al Madrid, porque con el 1-0 me parece que se decayó bastante. Pachuca después llegaría a la segunda anotación, la marca Arda Güler en una jugada también de pared muy bonita, Gonzalo otra vez con un toque dentro del área, jugando de pivote, y Arda, que era la modificación en el 11, marca. Me gustó también de Xabi Alonso que mantuvo la calma ante la expulsión, no hizo un cambio inmediatamente, bajó a Tchouaméni, dijo, rearmo mi línea de 4 y adelante ya me llegarán oportunidades sin necesidad de tener 3 hombres al frente. Esa me parece que fue una muy buena decisión de Xabi Alonso, que se mantuvo así, pero otra vez el Madrid en un clima muy difícil, pasando malos momentos, porque hasta el minuto 16-17 el Madrid lo sufrió realmente el partido. Y ahí estuvo Thibaut Courtois, que siempre la figura. Y del lado del Pachuca, eso, la falta de contundencia. Cuando tienes la posibilidad de hacerle 2 o 3 goles al Madrid en el primer tiempo y no haces ninguno de esos, te va a terminar pasando lo que le pasó al equipo mexicano, que se va a ir por la puerta de atrás del Mundial de Clubes. El Madrid gana y va a jugar contra el Salzburg, el primero de grupo en esta fase. Bueno, y si el Madrid no cambió prácticamente nada, solo hizo una modificación Xabi Alonso, Pep Guardiola todo lo contrario, cambió a sus 11 jugadores. Después de la victoria contra el Wydad Casablanca de Marruecos, salió con 11 nuevos Pep Guardiola, insisto, todos, cambió a todos, hasta Ederson, el portero, salió Ortega a parar, línea defensiva completamente nueva, apareció Guardiola, apareció Akanji, apareció Ait Nouri haciendo su debut, el defensor lateral izquierdo que acaba de llegar, ya no estuvo Reinders en la mitad, sino Nico Williams, no le dio todavía el inicio a Rodri, apareció de arranque Silva, Gundogan, Mateus Nunes, en fin. Bueno, y el centro delantero no fue Marmoush, sino Haaland, que no se ha visto fino, que en este partido marcó, lo hizo de penal, pero todavía no se ve, no sé si está en pretemporada, pero realmente ha fallado ocasiones mano a mano que no son típicas de un gran número 9 como yo creo que es Erling Haaland. Pero bueno, el City de Pep se destapó, le hizo 6 goles al Al-Ain, necesitaba hacer muchos goles porque más temprano la Juve había goleado también y para llegar con ventaja en la diferencia de goles a ese último partido, Manchester City-Juve, tenía que hacer por lo menos uno más. Hizo 6, le hizo 6-0 al Al-Ain, marcó Gundogan por partida doble. El Diablito Echeverri, Claudio Echeverri, por fin arrancó entre los titulares con ese cambio de 11 distintos. Guardiola marcó un golazo de tiro libre, dejó algunos destellos, ya después lo cambió Guardiola. En fin, ha administrado mucho a su equipo. Yo diría que de los equipos top que he visto en este Mundial de Clubes, el que con más calma se lo ha tomado, se lo han permitido también los rivales. Este es el grupo donde hay 2 rivales más débiles, y no por nada la Juve y el City han aplanado a sus otros 2 rivales, pero creo que es el equipo, el City, que con más calma se ha tomado este Mundial de Clubes por ahora. Lo que sigue va a cambiar porque enfrenta a la Juventus, que ha arrancado muy bien el torneo, su real termómetro va a ser el City, y después le podría tocar el Real Madrid, ya voy a tocar ese tema. Pero bueno, Gundogan por partida doble, Echeverri, marcó Haaland de penal, Oscar Bob y marcó también Ryan Cherki, importante para el nuevo fichaje. Pero Guardiola lo cambió todo, tendrá un 11 mixto, quiero pensar, entre lo que vimos en este partido y el anterior ante el Casablanca, para ese duelo contra el Real Madrid. Y la Juve volvió a golear y tiene esa ventaja, porque más allá de que tienen la misma diferencia de goles, la Juve hizo uno más. Marcó 9, le hicieron 1 y el City ha hecho 8 y no le hicieron ninguno. Así que la Juve tiene la ventaja. Si empataran en el último partido, entonces el primero de este grupo sería la Juventus. Es interesante, bueno, la Juve, por cierto, otra vez con 2 goles de Yildiz, el turco, que ha tenido un arranque tremendo en este Mundial de Clubes, que para mí es uno de los mejores talentos que tiene la Juve y tiene apenas 20 añitos. Vlahovic marcó el último de penal y fue goleada 4-1 de la Juventus. Pero está interesante este tema. Se cruzan el grupo de la Juve y el grupo del Madrid. Así que entre probablemente Salzburg y Madrid y Juve y City van a estar esos cruces. Pero va a jugarse primero el grupo, se va a definir primero el grupo del Manchester City, con lo cual es el Madrid el que sabrá, en el caso de vencer al Salzburg, si va o no contra uno o contra el otro. Le va a dar igual, me imagino, al equipo de Xabi Alonso enfrentar uno o al otro. A esta altura de la temporada no es mucha diferencia medirse a uno o al otro.
Y más allá de estos partidos del domingo, quiero recordar un partido que ya fue hace un par de días, este Mundial de Clubes, pero que creo que ha sido por lo que representaba el duelo entre Sudamérica y Europa, que hasta ese momento lo había ganado Sudamérica, por el ambiente que hubo, por la calidad del partido y la intensidad. Creo que ha sido el mejor de este Mundial de Clubes. Y me refiero a ese Bayern contra Boca en Miami, con un ambiente espectacular, casi lleno, el Hard Rock Stadium. Pero lo impresionante sobre todo fue la afición de Boca antes del partido, durante los 90 minutos. Y yo no fui al partido, pero me dicen amigos que fueron, que en el estacionamiento, una hora después del partido, no paraban de cantar. Era una cosa tremenda. Yo sé que quien ve el fútbol argentino con frecuencia o ve Libertadores está acostumbrado a esto, pero creo que en el resto del mundo ha habido un asombro por la capacidad y la fidelidad que tiene el aficionado, el hincha de Boca Juniors acompañando a su equipo a donde sea. Y este Mundial de Clubes no ha sido la diferencia. Creo que lejos la afición en cuanto a cantidad de convocatoria y la intensidad con la que viven los partidos que se ha ganado este Mundial de Clubes. Ese partido fue interesantísimo porque lo empieza a ganar el Bayern con gol de Harry Kane. En el primer tiempo creo que fue un partido bastante parejo. En la segunda mitad empata Boca con un golazo de Merentiel y vivió muy buenos momentos Boca, pero ya en los últimos 20 me da la sensación de que pesó la diferencia de nivel y pesó también el físico, que llama la atención. El cuadro alemán, que no está compuesto solo de alemanes, evidentemente, pero sí de muchos futbolistas europeos, se vio más entero al final y lo ganó con gol de Olise, minuto 83. Necesitó el Bayern emplearse a fondo, pero lo que más me gustó fue que en esos últimos 10 minutos, ya con el marcador arriba, dominó a Boca, tuvo la pelota, tocó. Si hubiera sido al revés, la cantidad de goles que se hubieran cantado de la tribuna hubieran sido tremendos. Pero lindo partido y un partido que demuestra que sí, así como los otros dos, la derrota del Paris Saint-Germain, lo que han hecho los equipos brasileños en este Mundial de Clubes, hay duelo entre Sudamérica y Europa. Parece que el nivel no está tan lejos, al menos en esta fase de grupos. Yo tengo mis dudas todavía para cuando lleguemos a una fase decisiva del torneo. Creo que sigue teniendo la ventaja Europa, pero fue para mí uno de los mejores, si no el mejor partido de este Mundial de Clubes, ese Boca contra Bayern. Y cierro con la otra noticia referente a la NBA que cayó como un trueno en medio de las finales o justo unas horas antes de que se empezara el séptimo juego de las finales entre Thunder y Pacers. Y fue el cambio, finalmente ocurrió. Llevábamos semanas hablando, incluso desde el deadline de cambios de la temporada pasada, de la posibilidad de que, más que cierta, de que Kevin Durant ya no jugara más con los Suns. Y se ejecutó el cambio. No fue Minnesota, no fue Miami y finalmente fue Houston, quien probablemente tenía un poco más que ofrecer, aunque realmente el precio que tuvo que pagar por Kevin Durant no es tan alto. Ojo, Kevin Durant va a comenzar la próxima temporada con 37 años de edad. Una operación de tendón de Aquiles en 2019. Es verdad, no ha disminuido tanto su capacidad después de aquella grave lesión como le ha pasado a otros jugadores. En esta postemporada, solo en esta postemporada hubo 3 rupturas de lesión de tendón de Aquiles. La reciente de Tyrese Haliburton en las finales, le pasó a Damian Lillard, también ya veterano, y le pasó a Jason Tatum. Así que se está haciendo cada vez más común esa lesión. Pero Durant es una buena muestra de que te puedes recuperar, porque además lo hizo ya con cierta edad, recuperarse de ese tendón de Aquiles. Pero con 37 años, es cierto, va a mejorar a Houston, que necesitaba un anotador consistente. No lo era Jalen Green, que es la pieza principal que se mueve hacia los Suns. Dillon Brooks, un veterano rompe riñones, especialista defensivo, tuvo un muy buen porcentaje de tiros triples esta temporada, pero ofensivamente no es alguien que va a cargar con los Suns. Mi duda, voy a analizar el lado de los Suns rapidito, es ¿realmente necesitaban los Suns a alguien como Jalen Green? Que me parece que es un jugador bastante parecido a Devin Booker, sin el nivel de Devin Booker, pero evidentemente con una muy buena proyección porque es más joven. Pero tienes a Devin Booker, tienes a Bradley Beal y tienes a Jalen Green, 3 jugadores muy similares, bastante unidimensionales. No creo que vaya a ningún lado los Suns con este movimiento. No sé si sigan otros. Pero la prioridad era salir de Kevin Durant y hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Y Durant, que le queda un año de contrato, es elegible para una extensión probablemente de un par de temporadas. Se podría ganar más de 120 millones con esa extensión. Va a llegar a un Houston que necesitaba eso. Un veterano, un tipo que no se achicara en los playoffs. ¿Qué le pasó a Houston? Tuvo una gran temporada regular y se enfrentó
a unos Warriors disminuidos y aún así no pudieron con la presión. Y Jalen Green fue uno de esos jugadores que no estuvo a la altura de ese duelo de playoffs. Y Houston, desde la dirigencia, dijo, tenemos un núcleo joven, interesante, más Fred VanVleet, que es un veterano que todavía está en un gran nivel, pero tenemos a Alperen Sengun, tenemos a Amen Thompson, tenemos un buen equipo. Si le sumamos a un veterano y un anotador profesional como es Kevin Durant, vamos a dar un paso adelante. Yo creo que sí, creo que lo van a dar, pero no creo, como estoy leyendo en muchos lugares, que Houston se convierta inmediatamente en un candidato en el oeste de la NBA. Sigo viendo por encima a Oklahoma, que no va a tocar o no tendría que tocar casi nada y va a seguir siendo el favorito. Creo que Denver va a mejorar. Me parece que Dallas, ya cuando sume al novato a Cooper Flagg y cuando tenga recuperado a Kyrie Irving y Anthony Davis, va a competir. Los Lakers son una incógnita, pero creo que el oeste es bien difícil como para que Houston vaya a estar en el tope de los candidatos. Kevin Durant, quinta franquicia, fue campeón, fue MVP con los Warriors. Fue su mejor momento a nivel de logros, porque individualmente la rompió en los Nets el poquito tiempo que estuvo. Ni se diga, en Oklahoma se cargó muchas veces al equipo al hombro. Y la verdad es que después de eso, los experimentos para KD, después de salir del equipo de Warriors, no han sido exitosos, la verdad. Eso es prueba también de que, aunque seas una figura y te vayas haciendo super equipos en distintos lugares o juntándote con otras estrellas, no es tan fácil ser campeón. Yo sé que mucha gente critica a LeBron James porque salió de un lugar a hacer un super equipo en Miami y después cuando volvió a Cleveland también trajo alguna otra figura. Y aún así no es garantía que puedas, pocos lo han hecho, conseguir más de un título. Pero bueno, Kevin Durant se va a Houston y aquí terminamos cortita y al pie, que les dije que iba a ser pase largo al espacio. Recuerden, ya cortita y al pie está en Spotify y en Apple Podcasts, así que por ahí pueden escuchar, o en el caso de Spotify, escuchar y ver. Pero yo les agradezco que sigan aquí, fieles a YouTube, suscribiéndose si no lo han hecho, dejando sus likes y sus comentarios. Me encanta que después del fin de semana, si se me escapó algo, ustedes también me lo pongan ahí, porque la idea es eso, que haya una interacción y que yo pueda también entender qué otras cosas quieren ustedes que conversemos aquí en Cortita y al Pie. Hasta la próxima, que será mañana.